Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Roca Madrid Gallery. Para aquellos que no nos conozcáis porque sea la primera vez, bueno, somos un espacio de la marca Roca destinado al intercambio de conocimiento en temas sobre arquitectura, diseño, innovación, sostenibilidad, que estamos, bueno, un poco en contacto constante con los profesionales de estos ámbitos. Somos parte de una red de estos Roca Galleries. Estamos en Londres, en Beijing, en Lisboa, en Shanghái, en Barcelona, aquí en Madrid. Pronto abriremos alguno nuevo. Y bueno, hoy nos hemos unido a Broadway Malian para hacer este think tank sobre New Living. Y quiero dar la bienvenida, aunque ahora les conoceréis, a nuestros ponentes, Miles Leonard, Jeffrey Zújar, Leticia Pérez y Alicia Martín. Araceli, perdón. No te preocupes. Y por supuesto, bueno, a Jorge Ponce, nuestro moderador, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escucháis? Pues nada, esto es un gusto para nosotros estar de vuelta haciendo think tanks. Yo soy Jorge Ponce, soy director de Broadway Malian, un estudio de arquitectura que creo que ya tenemos 63 años, de origen inglés, pero hoy con 14 oficinas por el mundo. Y interesado siempre en intentar anticipar hacia dónde van las cosas, sobre todo en los sectores más innovadores. Y por ese motivo, si no me acuerdo mal, en 2018 creamos este formato de los think tanks, que cuando llegó la pandemia lo convertimos en online, y ahora hemos vuelto a hacerlos presenciales de la mano de Roca Madrid Gallery. Entonces, hoy tenemos aquí un panel de expertos para hablar de New Living, que es el rótulo que le ponemos a los nuevos formatos de maneras de vivir alternativa, o llamémoslo compartiendo, colaborativa, como el co-living, el co-housing, las residencias de estudiantes, el senior living y demás. Y vamos a tratar de analizar cuál es su situación ahora y cuál es el futuro, con este panel excepcional, y voy a hacer una pequeña intro de cada uno de vosotros para que sepamos con quiénes estamos, comenzando por Miles Leonard, que es Capital Markets Living de Cushman & Wakefield, y que tiene más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario de España, centrado principalmente en la inversión institucional y mercado de capitales, ¿no? Y creo que nos va a hacer una presentación sobre este sector tan innovador de maneras de residir, para que nos centremos de entrada. Leticia Pérez Márquez, que es Managing Director de Dacia Capital, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma, máster de Dirección de Empresas Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid y socia de Wires, ¿no? Y bueno, estás desarrollando este tipo de formatos y nos vas a contar tu experiencia y tu visión desde ese papel. Jeffrey Zújar es Managing Partner de Urbania Alternative, es ingeniero de caminos, buen cliente nuestro también. Has hecho entiendo que un máster en el IS Business School, y eres director de Urbania, y también nos vas a contar desde ese punto de vista tus trabajos y tu visión del New Living. Y finalmente, Araceli Martín Navarro, que es presidenta de Coworld y es una empresaria con más de 25 años de trayectoria profesional en el sector real estate y financiero. Actualmente diriges EF Plus Group, su propia consultora, y eres la presidenta y fundadora de Coworld, que es la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos, ¿no? Con lo cual tiene muchísimo que decir para este tema que hoy vamos a tratar. Entonces, para introducir el tema, voy a hacer una breve presentación. Claro, y lo primero que quiero decir es que España es un país con una cultura arraigada de vivienda en propiedad, ¿no? Es decir, y ahí podemos ver los datos, es el segundo en proporción de vivienda en propiedad, con el 77%, en comparativa con el resto de los países europeos. ¿Seremos capaces de superar esa idea que existe un poco detrás de la nuca de todos nosotros, de que el alquiler es tirar el dinero? O digamos que alquilar algo es tirar el dinero. Porque ese es el cambio de tendencia que puede permitir a estos nuevos formatos tener recorrido.
Las viviendas, a su vez, tienen cada vez menos convivientes, ¿no? Y vamos confluyendo con indicadores europeos. Ese cuadro me gusta porque empieza en 1980 y veis cómo España, que estaba muy arriba en la ocupación, número de convivientes en las unidades familiares, pues cómo se ha ido reduciendo hasta ir convergiendo con el resto de indicadores del resto de países de Europa, acercándose ya a un ratio de 2,5 habitantes por vivienda. Pero fijaros qué rápido está cambiando la cultura en ese sentido en este país. Y es un fenómeno que se acelera, es un fenómeno que ahí veis que solamente en los últimos 12 años, que es la comparativa entre los puntitos rojos que hay arriba y las barras azules, cómo va cayendo la ocupación de las viviendas en todos los países. Y en España ya estamos en 2,5 convivientes por vivienda, lo que os decía antes, ahí podéis ver el resto de países cómo está, simplemente superado por Turquía, que tiene 3,3. Es un porcentaje, es una tendencia global, ¿no? Es un proceso que se da en todo el mundo, en todos los países, todas las curvas van en la misma dirección, cada vez hay más viviendas ocupadas por una sola persona. Y fijaros que aquí ya hay casos de países que han superado el 40% de la población viviendo sola, como el caso de Alemania. Claro, cada país sigue un ritmo distinto, ¿no? Entonces, como vemos, África o India todavía están en niveles de ocupación por vivienda parecidos a los que podía tener España hace 50 años, pero la tendencia en todos lados es la misma. Por tanto, la lógica indica que esa tendencia de reducción de los grupos familiares requeriría viviendas más pequeñas, ¿no? ¿Es entonces una solución reducir las áreas privativas y aumentar las compartidas? Porque llega un punto en el cual una sola persona quizás no tiene la capacidad de compra de un piso y al final lo que le conviene plantearse es compartir cosas, ¿no? Y yo creo que por ahí viene el sentido del New Living del que hoy vamos a hablar, ¿no? Veníamos de viviendas muy grandes, yo he puesto de manera exagerada la Villa Romana como si fuese el origen de las viviendas, pero estamos llegando a este tipo de mini pisos que generan mucha controversia, pero que su sentido viene porque luego estén acompañados por grandes áreas comunes, ¿no? ¿Será este entonces el salón de las viviendas del futuro? Un lugar compartido donde estemos con gente desconocida que la iremos conociendo de a poco y formará nuestra nueva familia. Nos podremos acostumbrar a vivir en clústeres, como hacen los estudiantes, es decir, que tienen cada uno de ellos una pequeña habitación propia, pero luego comparten un salón, una cocina. Y tener generosas áreas para comer, trabajar, interactuar, ese es el futuro al que vamos. Como por ejemplo estas imágenes son de proyectos propios, que tengo que decir también que no se han llegado a ejecutar. ¿Por qué? Por problemas con las normativas para poder hacer este tipo de planteamientos, ¿no? Y finalmente yo me pregunto, ¿es el New Living el futuro? ¿Es un futuro asequible para todos o es un fenómeno para un cierto sector social y que será pasajero y nunca llegará a ser masivo? Aquí vemos algunas imágenes, sí, de un co-living que hemos hecho en Reino Unido, donde vemos esas áreas comunes y esos equipamientos con los cuales se complementan las pequeñas unidades de habitación que tiene cada inquilino. Y aquí voy a dar la palabra a Miles para que nos haga su presentación un poco más con más datos que la que yo di. Gracias, Miles. Buenos días a todos. Voy a tomar solamente 10 minutos para hacer una introducción de algunos de los aspectos más relevantes de las principales áreas de Nuevo Living, ¿no? Y lo voy a hacer a través del ciclo de vida, ¿no? Las distintas opciones de vivienda que tenemos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Empezando por las residencias de estudiantes, que es donde muchos de nosotros nos independizamos, ¿no? por primera vez, pasando por el co-living, sobre todo dirigido a jóvenes profesionales. Luego el producto residencial en alquiler tradicional, pues al final es donde la mayoría de nosotros pasaremos el grueso de nuestras vidas, ¿no? Naturalmente. El senior living, que aparece ahora como un nuevo concepto de vivienda para jubilados no dependientes. Y finalmente la residencia geriátrica,
que más que una opción es un poco una única alternativa para gente que no tiene otra opción, ¿no? De los 5 quizás será el que no es opcional, ¿no? Es más una obligación por necesidad, ¿no? Empezando rápidamente por residencias de estudiantes, que ha sido un poco de moda, ¿no? Los últimos años, desde que en 2016-2017 vimos los primeros grandes operadores internacionales e inversores internacionales entrar en el mercado español, como Greystar y GSA, en 2017, y desde entonces pues el mercado se ha consolidado muchísimo. Ya hoy en día tenemos grandes plataformas gestionando miles y miles de plazas de producto gestionado de manera profesional, ¿no? Y sigue atrayendo inversores porque sigue teniendo recorrido, ¿no? España sigue siendo un destino de referencia en el mundo para los estudios universitarios y hay 3 programas de MBA en España que están en los primeros 20 del mundo, que podemos ser orgullosos de ello. Y en los últimos 5 años pues, ha incrementado el número de estudiantes internacionales en más de un 50%. Y con la modernización de muchas universidades impartiendo ahora cada vez más cursos en inglés, pensamos que esto va a seguir creciendo. Pero también la demanda doméstica sigue creciendo, ¿no? Cada vez más la gente está más dispuesta, los universitarios están más dispuestos a trasladarse fuera de su provincia de origen para estudiar, y a pesar del problema demográfico que tenemos en España a largo plazo, sí que tenemos unos 10 años, unos 15 años, donde el perfil de estudiante universitario residentes entre 18 y 24 años pues va a crecer a corto plazo. El principal reto es identificar aquellos mercados donde sigue habiendo margen, ¿no? Porque ya llevamos varios años de mucho desarrollo y naturalmente hay algunos mercados donde a lo mejor cabe más producto nuevo que en otros. En co-living, que también es un concepto bastante nuevo en España y diría que es un concepto bastante fluido, ¿no? Cada uno tiene un poco su definición de co-living en cuanto a producto, en cuanto a acabados, zonas comunes, nivel de servicios. Así que esto todavía en España lo vamos aprendiendo un poco sobre la marcha. Lo que está claro es que los operadores lo que buscan es facilitar una vivienda adaptada para jóvenes profesionales, la mayoría, en los primeros años de su carrera profesional, que están buscando un producto adaptado a sus necesidades en cuanto a diseño y en cuanto a servicios, pero por encima de todo, donde puedan formar parte de una comunidad, ¿no? Formar parte de un conjunto. Y luego residencial producto tradicional, yo creo que este mercado ha cambiado muchísimo desde el último ciclo, ¿no? Hoy en día ya los grandes promotores residenciales son sociedades cotizadas en bolsa con capital institucional detrás, ¿no? Muy distinto al ciclo anterior, y es un sector donde hay muchísimos retos, principalmente la identificación de suelo. Hay una escasez artificial de suelo finalista en las grandes zonas metropolitanas que está restringiendo mucho la promoción de nuevo producto residencial. Y luego si sumamos eso también al incremento de costes de construcción, la disrupción en las cadenas de suministro y más recientemente las subidas de tipo de interés y los costes de financiación, pues está claro que es un sector con muchísimos retos, pero también es el sector que más volumen de inversión capta dentro de las distintas áreas de living y donde quizá más interés podemos ver por parte de inversores institucionales, ¿no? El senior living, que es un concepto prácticamente nuevo en España. Nosotros nos gusta dividirlo mucho, el senior living, que es el producto residencial para jubilados independientes o no dependientes. Nosotros lo diferenciamos mucho entre producto en costa, dirigido mucho para residentes extranjeros, y producto urbano en las grandes zonas metropolitanas, más orientado a la demanda doméstica, ¿no? Aquí tenemos un par de ejemplos de operaciones que hemos hecho desde en Ciudad Patricia, Forum Mare Nostrum, The Flag. Son todos productos, son todos complejos en costa y están casi exclusivamente ocupados por residentes extranjeros, ¿no? Extranjeros que se vienen a España cuando se jubilan a los 60, 65 años, compran su casa, su villa, donde viven durante 10, 15 años y luego venden su casa y entran en un complejo de estas características, pues un complejo donde las viviendas están más adaptadas a sus necesidades, tienen servicios sanitarios por si los necesitan, porque al final la gente con esta edad lo que busca sobre todo es la seguridad y también la seguridad y la tranquilidad y también formar parte otra vez de una comunidad, ¿no? De un conjunto.
Y finalmente las residencias geriátricas, ¿no? Que es otro segmento que ha evolucionado mucho en los últimos 4 o 5 años. Los operadores realmente son los mismos, no han cambiado mucho. Lo que ha cambiado mucho es el perfil de capital entrando. Con respecto a hace 5 años, hoy en día ya vemos que los grandes actores son otra vez sociedades cotizadas en España o en Bélgica o en Francia, especializados y con un costo de capital muy bajo. Y son los que están aprovechando pues, la escasez de producto de última generación, residencias geriátricas, y también la demanda que hay en España para promover y crear producto nuevo. Hay un déficit a fecha de hoy de más de 75.000 plazas en residencias de ancianos en España, y eso sin tomar en cuenta el envejecimiento general que vamos a ver en la población por los últimos años, por lo cual está claro que hace falta muchas camas para dar servicio a la población. ¿Qué pasa? Que hay riesgos a la vista, sobre todo en forma de nueva regulación, ¿no? El Gobierno central está trabajando en una nueva ley que pueda restringir el número de plazas en nuevas residencias y también puede aumentar el ratio de empleados por residente, que puede poner en riesgo la viabilidad de algunos proyectos. Así que pensamos que, por supuesto, la Administración y el Estado tienen que estar ahí para asegurar una calidad mínima en las residencias, pero tenemos que asegurar que sigue siendo viable, ¿no?, el negocio, porque si no nos ponemos en riesgo de limitar el nuevo producto saliendo al mercado y alargar aún más las listas de espera que hay en la mayoría de comunidades autónomas, que son largas. ¿Vale? Y esto es nuestro equipo. Muchas gracias. Una introducción muy breve, pero quería dejar tiempo a hablar a todo el panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miles. Pues bueno, vamos a debatir. Vamos a intentar ahora reflexionar sobre todos estos sectores y para eso vamos a formular una pregunta a cada uno de nuestros panelistas. La primera pregunta es sobre la valoración del sector en su situación actual, ¿no? Digamos, porque, bueno, como ponemos ahí, los modos alternativos de residencial, como el co-living, el co-housing, el build to rent o las residencias de estudiantes, surgieron como una novedad prometedora en el mercado español, es decir, que no es algo tan habitual, ¿no? Y es relativamente reciente, ¿no? A pesar de que en otros mercados llevaban mucho tiempo. Tras este tiempo transcurrido y además teniendo en cuenta la pandemia en el medio, que parecía que nos iba a cambiar los modos de vivir, ¿cómo valoras la situación actual de todos estos formatos alternativos de residencial? ¿Y qué lugar consideras que pueden ocupar en los planes de negocio en nuestro país? ¿Cuáles son las características de los desarrollos que hoy estáis realizando o de los cuales tenéis conocimiento? Entonces, me gustaría comenzar, ya que te tengo aquí, por Araceli. Araceli, ¿tú qué piensas de esto? Martín Navarro. Nunca mejor dicho. Oye, muchas gracias Jorge por invitarme a este evento que para mí y para la asociación de representantes significa mucho el poder de alguna forma divulgar y difundir lo que es los espacios compartidos, el co-living, co-housing, co-senior, ¿no?, como antes ha mencionado mi compañero de Free. Y yo, si me lo permiten, me voy a elevar un poco a esos cambios demográficos que tú antes has explicado, a este sentido de la propiedad que tiene países como España y como Italia, y por qué se están produciendo estos cambios. El mundo cambia, cada vez va más rápido, la pandemia ha acelerado nuevas formas de vida, nos hemos dado cuenta del problema de la soledad, nos hemos dado cuenta ahora los costes que tiene también mantener una casa cuando somos mayores, nos damos cuenta también que nuestros hijos los mandamos a estudiar y tienen que compartir piso, tienen que gestionar digamos, de alguna forma sus ahorros, ¿no?, o los teletrabajadores, cómo se ha impulsado el teletrabajo. Este tema no es nuevo. Yo voy a decir, socialmente esto es un cambio demográfico que ya se ha producido a lo largo de la historia en países como España, ¿no?, de los cambios rurales que vienen a las ciudades, a la búsqueda de prosperidad, como fue pues, ¿no?, a finales después de la Guerra Civil, ¿no? Les cuento esta historia porque hubo mucha inmigración a Madrid, de pueblos de Andalucía, a Madrid, a Barcelona, a las principales capitales, como está ocurriendo ahora, movimientos demográficos hacia la ciudad, para levantar el país, levantar la ciudad y construir casas. Hay un componente social importante. Para vivir, para casarse, para tener un piso se tenían que casar. Eso hoy, nuestras nuevas generaciones, no tienen la necesidad de comprarse un piso para poderse casar.
Ahí está uno de los temas que tú antes apuntabas de por qué España es un país tan importante arraigado a la propiedad. Y esto nos está costando a la hora de poner nuevos modelos de Build to Rent. Como tú decías antes, el alquiler es muy costoso. O sea, pensamos que dices, bueno, ¿cómo voy a perder y a tirar el dinero? Estos nuevos modelos de espacios compartidos lo que intentan también es compartir espacios y a la vez compartir costes, ¿no? Viven en comunidad y de alguna forma pues crean sus propios, digamos, modelos de vida, ¿no? Que se siente mucho más afín. El teletrabajo ha ayudado y prefieren estar en unos núcleos, digamos, que vivan y compartir y cercanos a la ciudad. Hay algunos que quieren vivir en la ciudad, como antes mencionaba Jeffrey, los co-living, y hay gente, extranjeros principalmente, en la Costa del Sol, que dicen, bueno, pues si tengo que estar de teletrabajo, prefiero irme a vivir a la Costa del Sol, ¿no? O a Canarias. Ahí es donde tenemos que hacer, yo creo que hincapié, ¿no? Estos movimientos sociales, económicos, ¿no? El coste que estamos teniendo ahora para poder acceder a una compra de una vivienda, los tipos de interés tan alto, la capacidad que tienen muy reducida los jóvenes para poderse ahorrar para comprar una vivienda, estos salarios. O sea, yo creo que debemos de pensar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando para que ahora queramos vivir de otra manera? No es que, bueno, yo creo que nos estamos adaptando desde que nacemos hasta que nos morimos, nuestros espacios se van delimitando, ¿no? Un hospital, un colegio. Y ahora vemos que nuestras casas, esas viviendas unifamiliares, ese boom que hubo en los años 60, que en Madrid, por ejemplo, empezamos a desarrollar viviendas unifamiliares porque queríamos, bueno, pues tener familia. Hoy los modelos sociales, no todos, pero todos, no quieren esos modelos tradicionales. Entonces, ¿para qué nos vamos a comprar una casa si luego yo quiero un teletrabajo y me tengo que desplazar a Londres? ¿Y por qué tengo que estar viviendo en un alquiler si luego me tengo que ir a los 3 meses y no puedo, tengo un obligado cumplimiento de 1 año? Ahí es donde yo quiero que hagan la reflexión, ¿no? Eso no es algo pasajero, eso es algo que está ahí y eso los profesionales del sector lo tenemos que entender y de alguna forma, con ese compromiso, dar estas soluciones. Pues muchas gracias, Araceli. Jeffrey, ¿qué opinas? Bueno, pues, ¿se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, pues gracias, Jorge, por la invitación, siempre un placer. Nosotros le damos un poco a todos los nuevos formatos, ¿no? Somos promotores y estamos en todo el espectro que habéis comentado. Yo por intentar ser algo original, ¿no? O transmitir una idea, yo creo que por un lado está el relato y por otro lado está la realidad, ¿no? El relato de las nuevas formas de vida y todo ¿no? Esto de vivir en comunidad y la experiencia, que está muy bien, es una cosa, y luego, por otro lado, hay un tema que es evidente y es la presión social por encontrar una vivienda y un sitio donde poder vivir, ¿no? En realidad, muchos de los formatos que se han comentado son el resultado más, una manera bastante innovadora de encontrarle pues un uso mejor al espacio, que cada vez es más caro y más escaso. El problema principal que tiene este país es que no genera suelo, y como no genera suelo, pues no somos capaces de dar respuesta a la enorme demanda que hay en todos los productos, ¿no? Lo que está pasando, y en estos últimos años creo que es un buen ejemplo de una segmentación de producto que no existía hasta ahora. Hasta ahora todo eran pisos más o menos parecidos y el urbanismo históricamente ha desarrollado planes enfocados a una familia del siglo XX, pues que ya no existe esa familia o es digamos no es en porcentaje, no es tan importante, ¿no? Y empiezan a surgir otras muchas necesidades. Con lo cual lo que estamos haciendo es intentar utilizar de una manera lo más eficiente posible el recurso más escaso que hay, que es el suelo, combinado con todas las presiones de costes y demás, ¿no? Entonces, bueno, al final no es, o sea, hemos llegado aquí casi por obligación y ya que estamos aquí vamos a intentar hacer esto bien, ¿no? Nosotros empezamos con el formato residencias de estudiantes, más o menos en esa época, 2016, y realmente ha sido una experiencia muy interesante ver cómo hemos pasado de un producto que era nuevo y que la gente no entendía del todo, y que digamos que hasta hace 15 años o 10 años estaban los colegios mayores y los pisos, y de repente empezaron a llegar unos formatos que se han ido absorbiendo muy rápido. Lo que hemos visto es que España se ha acostumbrado rápidamente a un producto nuevo y ya no la opción preferida de casi todos los estudiantes de primer año es una residencia y no es un piso, porque el formato se ha asimilado rápidamente con productos de calidad,
pues estamos viendo que esto pues se va implementando con velocidad. Y lo mismo ocurre con el resto de formatos, el co-living, el senior living y demás, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una absorción bastante rápida y de buena calidad de productos nuevos y la posibilidad de innovar, ¿no? Pero en el fondo el problema que subyace sigue siendo el mismo, que no hay suelo y el suelo cada vez es más caro y cada vez es más complicado hacer proyectos, ¿no? Y eso conlleva, seguramente, o la segunda derivada es que todos estos productos que salen arrancan siempre por el segmento más alto. Siempre que empieza un producto nuevo, las residencias de estudiantes empezaron por el segmento del lujo y luego se han ido más o menos ajustando, aunque seguimos todavía siendo demasiado caros. Y el segmento del senior empieza por el segmento del lujo y luego va bajando. Entonces, y eso no es más que el resultado de que el precio del suelo es tan alto y los costes de construcción y la financiación que nos obligan a ir al segmento que tiene más poder adquisitivo, ¿no? Bueno, podría hablar horas, ¿no? Pero bueno, es una reflexión así a vuela pluma de... No, muy interesante, y por eso yo antes ponía la pregunta asequible para todos, porque parece que esto es un poco para un sector de alto poder adquisitivo, ¿no? Pero bueno, te voy a dar la palabra a Leticia para que nos cuentes tu visión desde Dacia y la tuya respecto a los nuevos modos de vivir. Muy bien. Bueno, primero, muchísimas gracias. Yo quería ponerlo un poco en contexto, ¿no? Lo que es el sector living y cómo valoramos o qué peso tiene en la inversión, ¿no? o en los planes de negocio en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que el living en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Que tampoco nos vamos a explayar de inflación, tipos de interés al alza, etcétera, se está posicionando como un valor defensivo, ¿no? en las estrategias de muchos inversores. Porque, como hemos comentado, yo creo que lo habéis comentado todos, hay una falta de oferta importante en todos los sectores, ¿no? Desde el estudiante, el cliente de edad media, ¿no? hasta la parte del senior que está muy poco explorada, ¿no? Entonces, el living o el residencial siempre ha sido un valor refugio. Lo fue así también el promotor en plena pandemia. Y ya es un asset class que hace muchísimos años ni siquiera, ¿no? Parecían estos quesitos del volumen de inversión cada año, pues junto con el logístico ahora tiene un peso importante, ¿no? Nosotros de Dacia somos promotores, somos inversores de valor añadido. Nuestra columna vertebral es verdad que es el build to sell o la pura promoción, pero estamos abriendo distintas verticales y ampliando a todas estas nuevas formas de vivir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos creado una operadora y tenemos un portfolio de edificios en el centro de la ciudad, de apartamentos amueblados con alquiler de corta estancia, ¿no? Porque allí, bueno, pues estás viendo que es una demanda insatisfecha, que jugamos también, ¿no? con la baza de estar en Madrid, en una ciudad que está trayendo, como has dicho tú también, ¿no? Pues escuela de negocios, tenemos, bueno, luego hablaremos de quién es nuestro cliente, ¿no? Pero Madrid está atrayendo a muchísimas nacionalidades y estamos explorando también el co-living, por ejemplo, que yo creo que hay otro tema en el co-living que es que sea asequible, porque hay distintos rangos, ¿no? Yo creo que el co-living tiene un apellido de asequible que no podemos olvidar. Hemos hecho pues una residencia también de estudiantes ha sido algo particular, ¿no? En Marbella para la Escuela de Lagos. O sea, estamos al final, yo creo que todos los inversores de valor añadido estamos mirando al living como una forma, y como has dicho tú, Jeffrey, de poder sacar el mejor valor a cada activo, ¿no? Y tienes, bueno, pues que darle una vuelta de tuerca que a lo mejor hace años no dábamos. Genial, Leticia, muchas gracias. Bueno, y pasamos a Miles, que ya lo conocemos hablando. Sí, ¿Tú qué opinas de esto? Siguiendo un poco lo que decía Leticia, desde el punto de vista de la inversión, yo creo que el living está aquí para quedarse, ¿no? Si miramos atrás, hace 40 años en España no había centros comerciales, no había edificios de oficinas como tal, ¿no? Había ministerios públicos y había despachos que eran pisos convertidos, ¿no? Y los dos se han convertido a lo largo de los años, de las décadas, en áreas producto de inversión institucional a nivel internacional, ¿no? Y a lo mejor hay años mejores, hay años peores, pero siguen ahí, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasará con living, ¿no? Ya está aquí para quedarse, lo único que naturalmente se irá cambiando según las necesidades y la demanda y el perfil
de los residentes que lo ocupan. Yo creo que sí que merece la pena hacer dos puntualizaciones. Muchas veces tendemos a meter living en el mismo saco, pero es importante, yo creo, diferenciarlo. Living son muchas cosas distintas y al final residencia de estudiantes, las características del residente, la demanda, la operativa no tienen nada que ver con una residencia de ancianos, por ejemplo, igual que un senior living pues no tiene nada que ver con residencial en alquiler, ¿no? Cada uno está en una fase distinta de su desarrollo dentro de España, de su maduración, por así decirlo, y yo creo que es importante tomar eso en cuenta también. Pero todos tienen en común el alquiler, ¿no? Sí. Digamos, no son bueno, en no propiedad. todo, no del todo. Todos. Una de las cosas que se me olvidó mencionar hablando de senior living es que uno de los retos que también tiene el sector es definir cuál es el modelo de explotación idóneo. Porque incluso vemos donde el senior living está mucho más desarrollado, en Oceanía, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en países anglosajones básicamente. Incluso hay mucho debate en si el modelo de explotación ideal es una compraventa, ¿no? Con unos honorarios de gestión recurrentes, la venta de un usufructo, un modelo de alquiler puro o un híbrido entre varios. Y en los proyectos que hemos hecho desde Cushman en Senior Living, cada uno tenía un modelo distinto. Uno era usufructo, otro era rentas y otro era un híbrido. Y todos tenían el mismo perfil de residente. Así que, por lo general, sí, es un modelo de alquiler, pero justo en el área de Senior Living vemos que todavía hay trabajo por hacer en definir cuál es el modelo que más apetece a los residentes, no solo a los residentes, pero también a los inversores que tienen que creer los flujos de caja que se está proyectando. Sí, perdona, me gustaría apuntar también un poco o sea, yo creo que el living tiene ahora una oportunidad en el momento que estamos viviendo, ¿no? También de incertidumbre, pero tenemos también unos retos, o por lo menos en España es todavía un mercado inmaduro y tiene dificultades o retos en cuanto a financiación, qué yield, ¿no? Puedes esperar cuando tienes que hacer una proyección. Pues en el ciclo de inversión pues estamos los desarrolladores, ¿no? Los promotores, y luego el inversor core, que lo que quiere es invertir en un flujo de caja, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de costes de construcción y demás, es un mercado todavía que tiene que madurar, ¿no? Y que a veces es difícil entre nosotros, ¿no? El decir, oye, ¿qué yield? ¿No? Pues yo creo que oficinas, retail, pues es mucho más fácil. Y ahora yo creo que es algo que se está desarrollando y madurará, ¿no? Pero yo creo que es uno de los retos del sector. Bueno, pues te agradezco intervenir para romper un poco el encorsetamiento, sí. Leticia, me parece bien. Vamos a intentar hacer una charla más dinámica, voy a pedir que seáis muy cortitos con las respuestas. Vale. Y vamos a pasar a la segunda cuestión, que tiene que ver con las tendencias sociales, la localización de estos nuevos desarrollos y el perfil de los usuarios. ¿Cuál es el target? ¿Hacia qué personas os orientáis, ¿no? Porque se habla de tendencias ahora, como por ejemplo la hibridación de los usos, ¿no? Pareciera que todos los usos se van mezclando entre sí. Hay una deslocalización del trabajo también, se habla mucho de los nómades digitales y gente que está 6 meses trabajando en un sitio y luego se va a otro. La irrupción, la búsqueda de residencias más vinculadas con la naturaleza, que fue una influencia de la pandemia, ¿no? Es decir, había una especie de fervor urbano, pero con la pandemia volvimos a mirar hacia el extrarradio. También está la idea de la ciudad de los 15 minutos, que con la pandemia también tuvo un cierto cuestionamiento y no sé hasta dónde hemos quedado con ello. ¿Verificáis alguna de estas tendencias en vuestra experiencia? Es decir, ¿tienen influencia en el modelo de negocio del residencial alternativo, del que estamos hablando? ¿Qué localizaciones se imponen? ¿Son urbanos? ¿Estos desarrollos son siempre urbanos o pueden no serlo? Y, finalmente, ¿cuál es el perfil del usuario al que orientáis estos desarrollos? Yo, si queréis, os digo, siguiendo un poco el discurso inicial, ¿no? Estos movimientos demográficos, estos cambios de disponibilidad de poder ir a trabajar a cualquier parte del mundo, pues evidentemente cuando tú te trasladas a una ciudad a otra, a los que hemos estado expatriados, ¿no? De alguna manera quieres rápidamente socializarte, localizarte. Y ahí el co-living busca el perfil, ¿no? De joven, cuando digo joven, a partir de eso, una edad ya de profesional, joven profesional, o un expatriado que tiene que en un momento dado estar una temporada en la ciudad y no quiere estar a los alrededores, quiere estar en el centro. O sea, yo identificaría
estos espacios, estos proyectos de living en zonas, en las ciudades céntricas, ¿no? Para que enseguida pues, se interrelacionen los medios de comunicación, los transportes, la sanidad, lo tengan todo, ¿no? Los temas culturales. Y luego sí que digo en costa, y cuando digo en costa, la calidad de vida que tiene este país, ¿no? Y más en la Costa del Sol o en la costa de Levante o la costa española, ¿no? Ahí sí que fomentamos mucho lo del teletrabajo. A primeros de noviembre se ha aprobado una nueva ley para los startups, para que estos nómadas puedan rápidamente instalarse aquí con ayudas fiscales. Y ahí yo creo que también es un foco en las costas para los seniors, ¿vale? Mucho más arraigados en los países escandinavos y en los países ingleses, que saben perfectamente desplazarse. Antes mencionaba a los americanos en Miami. En Miami ya tienen su planning de vida y perfectamente van a ir a un más 55. A ellos les da miedo decir el senior, ¿sabes? Pero ya tienen planificado que a los 55 años pueden estar perfectamente viviendo sin estar en una residencia de ancianos porque son independientes. Y lo tienen planificado así. Yo creo que vamos a eso, ¿no? Gracias, Araceli. Jeffrey, ¿cómo lo ves? Bueno, hay muchas preguntas ahí, ¿no? Para ser breve. Tendencias de hibridación son, yo creo que complicadas. Hay algún ejemplo intentando mezclar seniors con estudiantes, que a los seniors les gustaba mucho y a los estudiantes les gustaba un poco menos. Y bueno, en principio no hay muchos casos que digas, pues mira, ha funcionado, ¿no? En cuanto a las tendencias de teletrabajo y demás, ¿no? Yo creo que hay un debate todavía no resuelto. La pandemia ha sido, lógicamente, un factor que ha cambiado nuestra manera de ver la vida y el trabajo, pero poco a poco va volviendo yo por lo menos en la demanda que a nosotros nos viene, siempre es urbana, en el producto living. Siempre es urbana y a mí, de momento, no me están pidiendo ir a Teruel o a Soria a hacer proyectos, pero sí me quieren, todo el que quiere hacer un producto nuevo lo quiere en Madrid, lo quiere en Barcelona y lo quiere en Málaga. Y lo quiere cuanto más céntrico mejor y a pie de metro, ¿no? Eso lo que nos dice es que la tendencia urbana sigue ahí. El teletrabajo también está a debate. Elon Musk ha obligado a todos sus trabajadores de Tesla y de Twitter a volver, y el que no esté 40 horas en la oficina directamente le despide. Apple también ha impuesto de un 100% de teletrabajo, ya van 3 días a la semana a la oficina, y en general la tendencia de todas estas empresas tecnológicas que viven de la innovación y de la disrupción es volver al trabajo presencial. Yo no concibo, esto ya es una opinión, entra dentro del campo de lo personal. Si tú trabajas en un sector que tiene que crear productos, yo no concibo que mi equipo no esté en la oficina. Ahora, eso no significa que podamos dar flexibilidad para determinados días a la semana, pues estar en casa o conciliar, etcétera, ¿no? Pero creo que el teletrabajo como concepto, no voy a la oficina nunca, es para un nicho de sectores como muy concretos, ¿no? No vemos que eso se refleje ahora mismo en una demanda de decir, no, hazme co-livings en Soria. De momento no nos lo han pedido. Pues te tengo que decir. No. ¿Me dejas que le apunte? En Soria no. Pero te voy a decir empresas que sí que apuestan por el teletrabajo, y una de ellas es el City, ¿vale? Que tras un estudio pormenorizado para decir que sus empleados iban a la Costa del Sol, a Málaga, porque Málaga además hay otra cosa importante, las administraciones, cuanto más facilitadoras sean para estos nuevos, digamos, desarrollos, va a ser mucho mejor, ¿no? El que se implanten. Y no es lo mismo Madrid que Soria, evidentemente, porque... te lo termino de decir. El teletrabajo es una forma de retener talento, que se están planteando. El teletrabajo es una forma también de que las empresas implementen cada vez más las tecnologías. Y diciéndote esto, el City hizo la encuesta a todos sus empleados que si estaban dispuestos a irse a Málaga, a vivir en Málaga, en la Costa del Sol, calidad de vida, con hospitales, con un AVE, con avión, pero con los sueldos de España. ¿Sabes qué dijeron? ¿Qué creéis que dijeron? Pues casi el 90% dijo que se venía a España. ¿Sabes? Hay una nueva tendencia de vivir en calidad, que es a lo que yo quiero también es llevarles, ¿no? Hay personas ya jóvenes y no tan jóvenes que quieren vivir, o sea, que quieren vivir su experiencia, trabajar y no estar encorchetados en los sistemas anteriores. Yo no digo que no todo el mundo tengamos que cambiar, pero que sí que tenemos que entender que hay gente que quiere teletrabajar. Yo tengo que decir, perdona, si me permite, con mucho orgullo, que en Broadway Malian, claro, no somos... eso lo he dicho un poco Twitter para abrir debate. Google. Pero nosotros mantenemos en Madrid el teletrabajo. Ahora mismo vamos a la oficina solo 2 días a la semana. Los otros 3 teletrabajamos.
Por culpa también de ese cambio es que no tenemos espacio en la oficina para hacer estos eventos, porque antes de la pandemia teníamos un sitio, pero con la pandemia nos redujimos a la mitad de la oficina, pasamos de 600 metros a 300 metros. Eso nos permitió tener un remanente de dinero para equipar a la gente en sus casas, con lo cual les compramos la mesa, la silla, los equipos, 2 pantallas, 3, también las tienen en el estudio, es decir, duplicar los puestos de trabajo y ir a un modelo híbrido. Y estamos funcionando, yo diría, muy bien, la gente está muy contenta. Ya veremos, dentro de 3, 4 años volvamos a tratarlo el tema. Como yo esté trabajando en la oficina, pues te daré la palabra a Jeff, pero soy un defensor a tope de las ventajas del teletrabajo. Yo igual no se me... Pero por, no, a lo mejor es que... Pero, no, está bien, así hay poquito, hay poquito de picante. El modelo híbrido creo que es el bueno, es lo que digo, pero que, digo, el modelo 100% en remoto es el que no funciona. Y claro, deslocalizarte a Málaga, ciudad, el primero, vamos. Claro. Y oye, pero trabajar en el campo, me refiero a un entorno de trabajo en mi casa, esto es más complicado establecerte, digamos, fuera. Al final, lo que termina siendo el modelo preferido es estar en una ciudad, como es Málaga, con comunicaciones, con calidad de vida y un modelo híbrido en donde puedo tener tiempo para mí vivir, pero estoy en la ciudad y yo necesariamente pasa por contacto en la oficina con compañeros, porque yo no concibo trabajar 5 días a la semana sin conocer a mis compañeros. Por eso es un co-living. Por eso, en vez de estar en tu casa, te vas a un co-living que tienes eso que tú dices de compartir, ¿vale? Y tienes unas tecnologías que no te lo puedes permitir a lo mejor en tu casa. Ni puedes tener un salón, un home cinema para ver los partidos de fútbol. Hago un guiño a los futbolistas, ¿no? ¿Vale? Por eso creo que es importante también eso. El co-living no es un capricho, el co-living es una tendencia. Pues si yo vivo de eso, ¿eh? Pues, te digo, pues te estoy haciendo esto. Y yo lo que pretendo es que hagas muchos co-living para que la gente vivamos así, porque yo intento de alguna manera desde la asociación que se fomente esto. Y ahora ya hablaremos luego más adelante. Araceli y Jeffrey, os agradezco, pero os voy a calmar un poco. Quiero escuchar a Leticia y a Mais respecto a este punto. Leticia. Fenomenal. Pues yo creo que es decir, las nuevas tendencias, que si queréis podemos hablar ahora de necesidades o de un poco de la población, y al final estás hablando de movilidad, ¿no? Es algo que ya antes había antes de pandemia, y los cambios sociales, ¿no? Es decir, que ahora los jóvenes y los no tan jóvenes, pues hay muchísima movilidad entre países. El teletrabajo, si queremos híbrido, ¿no? Yo creo que sí que es una realidad, ya lo era antes en algunos países, con la pandemia se aceleró, es decir, que esas tendencias o esa nueva forma de vivir o esas nuevas necesidades están allí, y de hecho por eso el sector New Living o el Living es un valor defensivo, porque tiene una demanda, ¿no? Hay una falta de oferta. En cuanto a las localizaciones, yo estoy con Jeffrey, es verdad que nosotros somos muy urbanos. Nosotros gestionamos edificios en el centro de Madrid con nuestra operadora y tenemos más de 20 nacionalidades. La parte de MBAs tiene un peso muy importante, porque en pandemia los viajes corporativos cayeron, ¿no? Aunque ahora han vuelto a subir. Pues tenemos muchísima gente de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, y sus necesidades son diferentes, pues desde proyectos que tienen de medio plazo, ¿no? y mandan las empresas a equipos durante unos meses. Hemos tenido pues también productoras, ¿no? Porque sabéis que Madrid también atrae ese tipo de cliente. Pero tenemos también a la familia de Madrid que está haciendo obras en su casa y necesita 4 meses vivir en algún sitio, ¿no? Con facilidades, ¿no? Entonces, es decir, al final es una necesidad, y nuestro perfil o el perfil que vemos es un perfil internacional, muy diverso. Podemos decir que es un 50-50 estudiantes con un alto poder adquisitivo, por lo menos en el centro de la ciudad, y el resto pues muy diverso, ¿no? Sobre todo muy, muy corporativo. El tema del co-living yo creo que es un tema también de necesidad, a veces puntual, y también, como he dicho, un poco de que sea asequible, ¿no? Es decir, al final a todos nos gustaría, o sea, a mí cada uno tiene un ticket, ¿no? Y yo creo que el co-living le puede dar solución a jóvenes que durante una transición de su vida en la que no saben dentro de 3 años dónde van a estar, pues les permite conocer a gente, vivir en un entorno confortable,
pero que tiene un espacio concreto. Pero teniendo dinero. Sí, es decir, pero lo que sí es verdad es que los distintos segmentos van a distintos clientes y tú lo has dicho también, Jeffrey, va un poco bajando, ¿no? Yo creo que el co-living se centra más en una renta más asequible, ¿no? Pues estás hablando de alquilar una habitación y compartir. Pero también hay otros sectores como el clásico Biturren o lo que hacemos nosotros en el centro de la ciudad, que vas a otro segmento de la población. Y Miles, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es el target? No, dos apuntes rápidos. Con respecto a la hibridación, yo creo que sí que iremos viendo más en distintas tipologías de producto, no solo para dar flexibilidad a los propios residentes, pero en algunos casos también aportar economías de escala y eficiencias, ¿no?, para los operadores. Una anécdota, un complejo residencial para mayores independientes que vendimos en Alicante tenía al lado una residencia de ancianos, que se puede considerar, ¿no?, un producto híbrido por tener un componente para dependientes y otro componente para no dependientes, ¿no? Y nos comentaron los gestores del complejo que a los residentes les encantaba la idea, a los residentes del complejo de residentes independientes, ¿no? Les encantaba la idea de que tenían una residencia de ancianos al lado, pero no lo querían ni ver, ¿no? Así que yo creo que sí que habrá mayor hibridación, pero con mucho cuidado, ¿no?, y con mucha atención al detalle, sobre todo en el diseño de nuevos productos. Y mencionas tendencias vinculadas a la naturaleza. Eso me hace pensar en ESG, ¿no?, en sostenibilidad. Que, perdona por abrir la veda, parece mentira que hemos ido 15 minutos y no hemos mencionado ESG. Pero eso sí que es algo que vemos transversal, ¿no?, en todas las áreas del living. Desde las residencias de estudiantes, donde cada vez los residentes están más concienciados con el medio ambiente. La activista Greta Thunberg, ¿no?, la sueca activista, tiene 19 años ahora. Era una niña, ahora tiene 19 años. Y todos los que tienen su edad están justo en la edad de entrar en residencias de estudiantes, ¿no? Y esta chica tiene 50 millones de seguidores, ¿no?, en redes sociales. Así que cada vez tenemos un público, un residente más concienciado. Y luego desde el lado del inversor también. En el otro lado del espectro, una residencia de ancianos que estuvimos vendiendo llave en mano en Barcelona. Recibimos una oferta de un inversor y dice: oye, muchas gracias, Miles, aquí tienes la oferta. Por cierto, si la residencia no es BREEAM Excellent, esta oferta olvídala, no aplica, ¿no? Así que estamos viendo tanto por el lado del residente, ¿no?, de la demanda, como del lado del inversor, pues el ESG es cada vez más relevante, ¿no? Pues muchas gracias. Yo tengo que decir que gracias a la pandemia he descubierto todas las sendas que hay por Galapagar, que no las conocía y que ahora me encanta y me he convertido en un caminante a tope. He descubierto la naturaleza, no sé. Aquí me decían, nombra el wellness, que es de interés de Roca. Pues sí, tiene que ver con el wellness, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con cuidarnos, ¿no? En fin, no me enrollo. Voy a pasar a la pregunta 3, que es la pregunta quizás que más me gusta porque es la más incisiva. No sé si aquí hay algún funcionario del Ayuntamiento de Madrid o algo así, que es situación de la normativa vigente frente a los nuevos formatos residenciales. ¿Cómo acompaña el marco normativo actual el desarrollo de estos nuevos formatos de residenciales? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? ¿Qué le pedirías a las administraciones? Vamos a empezar por otro orden. Sí. Jeffrey, por ejemplo. ¿Seguro? Bueno, yo creo que el futuro pasa por la colaboración público-privada, es más que evidente. Con la ausencia o la escasez de suelo que hay, el suelo principalmente está en manos, el suelo interesante está en manos de las administraciones públicas y tenemos que trabajar de la mano. Creo que todavía no hemos aprendido o no nos hemos entendido suficientemente bien. Y por una parte aquí, a tumba abierta, pienso que casi nunca la administración escucha al sector privado, ¿no? El sector privado está mal visto en los medios, se tiende a hablar de fondos como buitres. Un fondo de inversión no deja de ser el conjunto de pequeñas aportaciones de inversores, muchas veces profesores o pensionistas. Eso es un fondo de inversión, invierte en un producto, la mayoría de las veces un producto que tiene una rentabilidad muy ajustada y en general no son desarrollos de pelotazo, ¿no? Cuando la administración pública sea consciente de que esto es así, empezaremos a avanzar un poco, ¿no? Entonces, creo que
las primeras, hay algunos buenos ejemplos. Hay una normativa nueva en la Ciudad de Madrid, unas nuevas normas urbanísticas que ya reconocen el co-living como un uso diferente y lo mete dentro de una categoría que puede utilizar el terciario. Es una buena noticia. Cataluña tiene una regulación también que va por su lado. Empezamos a ver interés en por lo menos comprender los nuevos formatos, pero todavía no hemos llegado a un nivel de conversación suficientemente fluida como para que las cosas salgan. Yo miro con envidia países como Reino Unido o como, digamos, en general el mundo anglosajón, en donde la colaboración público-privada lleva 20 años, 30 años, y hay casos de éxito y las cosas empiezan siempre con un diálogo abierto sobre qué necesita la sociedad, qué puede aportar el sector privado, cómo podemos entendernos. Y cuando la gente habla con la intención de llegar a un acuerdo, suele suceder, ¿no? Entonces, creo que en España todavía nos falta quitarle un poco esa pátina de viene el ogro del fondo de inversión y voy a ceder este suelo y viene un fondo de inversión y lo va a desarrollar, ¿no? Creo que ese es el primer paso para destrabar esto, ¿no? Y Leticia, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que toda la parte urbanística, ¿no? No es física cuántica, pero casi. En urbanismo cada ayuntamiento, lo sabemos, ¿no? Cada ayuntamiento tiene su propia regulación y eso al final genera barreras de entrada al mercado de inversión, que complica todavía más, bueno, pues sobre todo la vida a los promotores, porque nuestro mayor enemigo, uno de los enemigos, es el tiempo. Pues cuando además tienes una complejidad a la hora de entender dónde puedes hacer las cosas y además unos procesos excesivamente largos, pues nos complica la vida, ¿no? Es verdad que ciudades como Madrid, con la modificación del Plan General, ¿no? Que el Plan General creo que era del 97, o sea que es muy antiguo, pero con esta modificación ya podemos ya no trabajar en zonas grises y ya hablar con claridad de lo que es un co-living, cómo puede... qué reglas tiene. Todavía hay algunas normas, ¿no? Que están por venir y que veremos en la aprobación final, de elementos que se aplican del sector residencial o del terciario, ¿no? Porque al final el co-living a veces se confunde con el hotelero en alguna parte de la normativa. Y al final lo que pedimos los inversores / promotores, por un lado, es agilidad, no solo en los procesos de licencia, sino a la hora de adaptarse a la realidad económica y poder llegar a acuerdos, como ha comentado Jeffrey, pero también para incorporar las figuras y las necesidades de la economía, ¿no? Y seguridad jurídica, ¿no? Saber no tener que andar a veces en zonas grises sin saber muy bien qué normativa tienes que aplicar. No, estoy de acuerdo, además que en general muchas veces se plantea el uso terciario como el truquillo para poder hacer estos desarrollos, ¿no? Y que no sea puramente residencial, porque si no es mucho más restrictivo. Araceli, ¿tú cómo lo ves el tema? Pues bueno, esto lo visionamos desde Cowork cuando fundamos la asociación sin ánimo de lucro, formada por profesionales del sector, y veíamos que para que se pudieran promover todas estas nuevas formas de vida, co-living, co-senior, teníamos que ir a las normas urbanísticas para que diera la seguridad jurídica a los inversores, al promotor, al operador y al fin y al cabo al usuario, ¿no? Al que va a vivir. Ahí fue nuestro focus y empezamos a crear nuestros comités de técnicos jurídicos. Fuimos los primeros que hemos presentado las sugerencias y alegaciones al Plan General con lo que respecta al co-living y el co-housing, digo, de Madrid. Como bien decía Leticia, tenemos un Plan General del año 97 y bueno, pues queremos que en normas sean mucho más ágiles los cambios. Hay unos mecanismos también administrativos que se dilatan mucho en el tiempo y eso también pues tenemos que agilizarlo. Los ayuntamientos tienen que estar receptivos a lo que está pasando, tiene que haber estas nuevas normas que sean flexibles, que entiendan que se pueda hacer tanto en suelo terciario o en estos suelos dotacionales que tenemos ahora mismo, que están ahí, que están en barbecho, ¿sabes? En las administraciones tienen mucho suelo en barbecho. Y esa es nuestra labor. Nuestra labor es de lobby, lo decimos así, desde Cowork hacemos la labor divulgativa, hacemos la labor también de conceptual. Nos hemos visto, como bien decías antes, la Generalitat sí que tiene una ley, la 50/2020, fue el primero que sacó, la comunidad que sacó el concepto de living. Vemos lo que está haciendo Valencia, ha hecho un anteproyecto que, os digo la verdad, no refleja realmente lo que es el concepto de co-living o lo que es el concepto de espacios compartidos. Y creo que nos tenemos que dar un pasito para atrás en el sentido de divulgar, informar de lo que son los espacios compartidos para que se pueda regular.
Sí, yo entiendo que el gran tema y el gran debate es que chocamos contra las dimensiones mínimas de una vivienda, porque todos estos formatos tienden a reducir los espacios privativos y por tanto se ve como especulativos, como que no respeta los mínimos necesarios de estándares para poder habitar, y habría que hacer muchísima pedagogía y demostrar que la complementación del uso común Así es. compensa eso, ¿no? Pero ahí está el desafío, ¿no?, de estos nuevos formatos. Miles, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues por hablar de un segmento un poco más específico, concreto hablaría de las residencias geriátricas, ¿no?, donde al final quizá de las áreas de living es donde quizá más incide la administración, no solamente urbanísticamente y a nivel constructivo, pero a nivel también de gestión y de la operativa. Y las últimas leyes que se están preparando a nivel nacional pues tienen un poco al sector bastante alarmado, ¿no?, porque pone en juego la viabilidad de promover nuevos proyectos, ¿no?, y al final eso es lo que más necesita el mercado. Así que ahí desde luego lo que hace falta, en línea con lo que decían el resto, es mayor diálogo y mayor transparencia para asegurar que estamos buscando pues zonas comunes, áreas comunes, para poder dar a la sociedad lo que realmente requiere y necesita. Genial, Miles. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, que os voy a pedir que respondáis muy rápido para que podamos también dar la palabra al público si quieren hacer alguna pregunta en concreto. Y esta pregunta tiene que ver con cuál es el futuro de todo esto. ¿Cómo lo imagináis? Porque, digamos, ¿son una tendencia al alza o es un fenómeno pasajero? ¿Es una moda que se va a quedar en minoritaria? ¿Qué características imagináis para ese futuro del New Living? ¿Hacia dónde vamos, digamos? Brevemente. Breve. Yo lo veo. Eso de ser visionaria tiene también sus frustraciones, pero también tiene sus ventajas. Yo veo que si nos paramos a pensar, nuestros cambios de vida están cambiando, nuestros paradigmas están cambiando. Yo me veo en un co-senior, con tecnología, con salud, implementando las nuevas tendencias. Cada vez envejecemos, bueno, gracias a Dios, envejecemos más tarde. Yo me veo ahí. Yo me veo que la sociedad se está dando cuenta que puede tener otras alternativas de disfrutar la vida, los jóvenes y no tan jóvenes, y yo me veo en esos espacios. Tecnología, sostenibilidad, compartir, comunidad. Y además buenos amigos, ¿vale? Buena compañía, digo, que habrá que mirar un poco con la quién. eliges. Vale. O también la puede elegir la IA, ¿no?, la inteligencia artificial, también, hacer un análisis también, de datos. También. Y decir, Pues tú eres te ahorrarías compatible. muchos divorcios. Jeffrey, ¿cómo ves el futuro de todo esto? Yo claramente, en línea con seguir promoviendo estos modelos que pronto ya no serán alternativos, serán totalmente mainstream, ¿no? La residencia de estudiantes ya no es alternativo, ya es la opción favorita, ¿no? Hemos hablado poco de la operación, ¿no? O sea, hemos hablado mucho del concepto y del diseño y menos de la operación. Yo creo que una de las cosas que vamos a ir viendo es una mayor segmentación de producto más enfocado a un público concreto, ¿no? Y operadores, sobre todo, ¿no?, que van a entrar. Creo que la herramienta, o sea, la digitalización y un poco la tecnología le da mucho poder a desarrollar conceptos. Incluso en la parte senior pensemos en la medicina digital, los wearables. Todos vamos a llevar un reloj de Apple que nos va a medir todo. Entonces, tecnología, operación, va a ir ayudando a que estos productos cada vez sean más especializados, mejor operados y con mejores experiencias, ¿no? Y claramente el mundo va por ahí. Pues muchas gracias. Os veo muy optimista a todos. Leticia. Bueno, y un poco en línea, ¿no?, por complementar y viendo la línea de inversión, pues efectivamente ya no dejarán de ser alternativos. Necesitan cierta maduración, ¿no?, para que también pues las entidades financieras puedan entender mejor y puedan ayudar a los promotores, ¿no?, a los planes de inversión. Y yo, como ha dicho Jeffrey, toda la parte de la operativa es esencial, ¿no? O sea, yo creo que todo inversor lo que está buscando es, oye, cómo lo va a operar y qué valor añadido le das, ¿no? ¿Cuál es tu visión
tu marca y cómo, porque al final todo esto, el centro es el cliente, que es el inquilino, es la persona que va a vivir en tu edificio, en tu coliving o la residencia, lo que fuera, ¿no? Y ese tiene que ser el centro. Y entonces yo creo que el tema de tecnología, ESG y todo el tema de calidades en cuanto a confort, diseño también, ¿no? Va a ser importante que cada uno, yo creo que todos los operadores están buscando también cierta identidad, ¿no? Yo creo que toda la parte de experiencia la estamos importando también del sector hotelero y lo estamos aprendiendo, ¿no? Porque en el puro residencial pues éramos un poco más aburridos, ¿no? Pues muchas gracias. Miles, ¿cómo ves el futuro? Sí, pues poco más que añadir realmente. Sí, en línea con lo que decía Jeffrey, yo creo que sí que vamos a ver cada vez más un producto más especializado, ¿no? Para un público determinado. Y yo creo que el enfoque de cara al futuro va a ser mucho en la sostenibilidad y en la digitalización. Y en definitiva, realmente vamos a ver que la vivienda en todas sus vertientes se va a convertir más en un servicio que en un producto como tal. Pues muchas gracias. Bueno, pues voy a preguntar si alguien quiere preguntar algo, que nos quedan 3 minutos, 4 minutos. ¿Doy el micrófono? Ya está. Bueno. Buenos días. Para felicitarlos por el trabajo de pensar en las viviendas que ya llegaron. Eva, decir, se habla mucho de esas posibilidades, pero falta incidir sobre los metros cuadrados para cada persona, el diseño móvil en cada una de estas unidades habitacionales, esas distribuciones interiores, eso importa mucho. Y el cambio de mentalidad, sobre todo, ¿no? En cuanto a la movilidad. Mi pregunta ¿es posible que se pueda establecer una serie de viviendas con un contenedor movible, por ejemplo, una autocaravana o unos espacios que se puedan permitir para que la vida de una persona se pueda distribuir en varias ciudades, si es necesario? Pues no sé quién se anima a contestar. Yo me animo a decirte que me encanta la idea, pero es más, hay gente que vive en autocaravanas, ¿no? Pero tendrían que ser autocaravanas súper equipadas y conectadas y demás. Quizás sí. Yo no conozco ahora proyectos móviles, ¿no? de este tipo de formato, pero has dado una idea muy buena. Sí, yo creo que yo no los conozco, pero hablando un poco de la flexibilidad, sí que hay muchas soluciones ahora en la que una vivienda no tiene que tener una distribución fija, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también va a permitir, y ya no es solo el panel móvil, ¿no? Que ahora es ¿no? amplio el salón, es algo un poco más sofisticado y hay distintas soluciones que pueden dar o cubrir esa necesidad de flexibilidad, que no tiene nada que ver con llevarte la caravana, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo que sí existe, empresas que ofrecen este tipo de coliving con muchas sedes en varias capitales, sí, y que entonces tú puedas, sin mover la autocaravana, moverte tú y estar 3 meses en un sitio, 6 en otro, 5 en otro. Por ahora es algo muy de élite, pero bueno, quizás en un futuro un poco más lejano sea generalizado. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, pues nadie más, pues perfecto, porque entonces os digo muchas gracias, os invito a que vayamos a tomar un vino a ver si se nos aclaran las ideas, cortesía de Roca Madrid Gallery. Muchas gracias. Gracias.